Nosotros creemos en la palabra de Dios como palabra de Dios, como guía para nuestras vidas. Creemos en la palabra de Dios como quien tiene sabiduría para que nos ayude a tomar buenas decisiones. Por eso la estudiamos. Como iglesia, hasta ahora estamos estudiando el Génesis, hemos comenzado a estudiar, nos hemos propuesto estudiar toda la Biblia en este año y vamos de a poco como se come un elefante uno. Y lo porciona, lo mete al freezer y se come un pedacito por día, ¿no? Entonces la Biblia es como un elefante de bendiciones, pero no la podemos tragar en un día solo, así que la vamos porcionando y la vamos comiendo, nos vamos alimentando de la palabra de Dios un poquito por vez. Hasta ahora hemos hecho temas o hemos tratado megatemas de Génesis. Hoy vamos a ver los últimos capítulos de Génesis. Estamos hablando del capítulo 37 al 50. Son muchos capítulos. No es fácil preparar para nosotros prédicas con tanto contenido histórico en tan poco tiempo, pero le pedimos al Señor que nos ayude para esto y sabemos que Él es fiel. Hasta ahora venimos estudiando el Génesis y viendo dentro de él varios temas, y luego las personas que ya están incluidas en una red o en un encuentro de hogares siguen viendo estos temas cada vez más profundo y pueden desmenuzarlo y aprender más y aplicarlo a la vida de una forma más didáctica en los hogares, buscando a Dios y aprendiendo más. Así que los motivamos a aquellos que todavía no se han animado a incluirse en una red, en una casa de hogar que se reúne a aprender la palabra, que lo hagan, vale la pena, uno aprende mucho, se afirma en el Señor y crece espiritualmente. Hasta ahora hemos estudiado en Génesis la creación y junto con ella el pecado del hombre. Me voy a poner acá porque la veo más a la traductora. Y hoy tenemos miedo de que sufra conmigo. Adán y Eva y su arrepentimiento y cómo Dios lo cubre. Hemos visto luego la vida del patriarca Abraham como hombre de fe y cómo creyó él en que Dios proveería siempre. Dios cumple su promesa de darle un hijo, Isaac. Estamos hablando de una estructura que cada uno de nosotros podría tener en su mente de lo que hay en contenido bíblico. Creación, Adán y Eva, Abraham tuvo a Isaac. Isaac forma su familia. La tercera prédica que llevamos de esto, o el bloque, es que Isaac forma su familia con la esposa de Abraham, que le había buscado, Rebeca, y es muy bendecido económicamente. Él tuvo 2 hijos. ¿Quiénes son los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Jacob, robándole el derecho de ser primer hijo de primogenitura a su hermano Esaú, recibe la bendición de su papá Isaac, y Jacob, escapando de Esaú porque le robó el derecho de ser primer hijo, por miedo a que lo mate, va a la familia de su padre a buscar esposa, se va a otro lado Jacob. Jacob, yéndose lejos, vuelve. En aquella época la costumbre era volver a la familia de su padre para que no esté tan lejos, para que no mezclar familias, y él va allá y busca esposa. Se enamora de Raquel, hermosa, trabaja 7 años por ella. El suegro le entrega a Lea, la más grande de edad, y le dice: yo no entrego a la más joven si la más grande no se casó, y él tiene que trabajar 7 años más por el amor de su vida, quien estaba enamorado realmente. Labán era un suegro un poquito especial, le hizo la vida imposible, le hacía las 1001, pero él se mantuvo bien y trató de hacer las cosas como correspondían, a pesar de que él lo hacía trabajar de más y trataba de hacerle trampas para sacarle la prosperidad de alguna forma. Sin embargo, él siempre estaba bendecido por Dios económicamente. Sus animales daban a luz a más animales que los otros, y siempre Dios se encargaba de bendecirlo de alguna forma por su fidelidad. Bueno, y llegamos a este punto donde estamos haciendo un repaso, donde
Jacob tiene los 12 hijos que luego vendrían a ser las 12 tribus de Israel. Y hoy nos vamos a centrar en uno de los hijos, que es el hijo más relevante en cuanto a lo ocurrido, que es José. Es importante la historia, porque es importante luego cuando cada uno de nosotros leamos la palabra, estar ubicados históricamente en qué lugar estamos. Para los que queremos revisar paso a paso esta historia que tanto enseña, les recuerdo que se encuentra en Génesis desde el capítulo 37 hasta el 50. Si bien es mucho, cuando empiezan a escuchar de la historia se van a interesar tanto que esta noche no empiecen a leerlo porque se van a dormir a las 3 de la mañana terminando de leer. Es muy interesante. Empiecen un poco más temprano en todo caso para poder quedarse, porque uno se engancha y es tan apasionante que no podemos dejar de leerlo. Habíamos quedado en la historia cuando Jacob, que se había ido a buscar las esposas, trabajó como 20 años para el suegro lo trabajó literalmente todo lo que quiso. Llegó un momento, él se cansó y dice: yo me quiero volver a la tierra de mi padre, yo ya cumplí con todo lo que me pidió Labán, mi suegro, ya está bueno, me quiero volver. Y Dios le habla y le dice: sí, vuelve a la tierra de tu padre, a la tierra de Canaán. Él tenía miedo porque todavía le tenía miedo al hermano, pero Dios fue muy bueno y su hermano fue a su encuentro perdonándolo. Volvieron a casa y el lugar era chico. Los campos de su padre eran chicos para los dos hermanos con toda la familia que habían tenido luego. Cada uno había tenido una gran familia con muchos hijos y muchos animales y demasiada cantidad de animales, y no podían pastar en esa misma tierra porque no daba para tantos animales. Entonces su hermano se fue más allá y con todos los suyos para no tener conflictos internos entre los criados de uno y los criados de otro y los animales de uno y de otro, pero había paz entre ellos. Sin embargo, en la familia de Jacob había muchas envidias, muchos celos entre las dos esposas problemáticas. Lea, la mayor, que se daba cuenta que él no estaba tan enamorado como de su hermana. Había muchos temores. Los hijos se habían criado viendo el odio de Lea para con su hermana y se habían criado bebiendo todo esto y habían aprendido a tener tiranteses familiares. Yo sé que esto le pasa solamente a Jacob, yo sé que no pasa en las familias de ustedes, en la mía tampoco, pero a él le pasó. Y yo creo que sí nos pasa. Jacob siempre había estado enamorado de Raquel y las demás notaban la diferencia, inclusive las otras criadas. Tenían sentimientos de recelos unas con otros. Raquel luego, al regreso, da a luz a Benjamín, la amada, la enamorada, da a luz otro hijo. Ella tiene solo 2, José y Benjamín, donde ella muere luego en el parto de Benjamín. Jacob hacía preferencia entre José y Benjamín, los hijos de Raquel, y los hijos de Lea y los hijos de las otras criadas, por lo que todos los hijos habían sido criados odiándose. José recibía regalos especiales de su padre, cariño, atención, y los otros recibían menos. José era muy especial. Él sabía que era amado y tenía una autoestima bien elevadita. Él sabía quién era, sabía que era amado, sabía que su padre iba a responder por él. Y esto a veces hace mal y nos desubica del contexto. Y él lo hacía notar a sus hermanos. Él le hacía notar a sus hermanos que él era el predilecto de su padre. Tal vez a nosotros nos ha pasado también en casa esto. Él tuvo sueños donde Dios le mostró lo que iba a ocurrir con él y sus hermanos, pero en vez de guardarlos en su corazón, él iba y se los contaba a los hermanos.
Un sueño era que él decía que estaban en el campo todos atando las gavillas y la gavilla de cereal de él, el manojo de cereal que estaba atando, se levantaba mientras las gavillas de los otros hermanos se juntaban y le hacían reverencias a la gavilla de él. Claro, ¿quién no se va a poner nervioso cuando escucha una cosa así? De hecho, le tenían bronca ya le tenían cólera porque él siempre era el preferido de papá y encima de golpe venía a contar estos sueños que tendría que haberlos guardado en su corazón para no provocar. El segundo sueño, él veía que el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencia a él y fue y se lo contó también a los hermanos. Y los hermanos decían, somos 11, él es el número 12, ok, sí, él quiere que nosotros le rindamos culto a él. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Y empezaba a seguir creciendo todo este odio adentro de ellos. Todo esto seguía alimentando ese odio, hasta que una vez estaban sus hermanos en el campo cuidando el ganado del padre, y el padre lo envió a que vea a los hermanos y vuelva y le cuente cómo se estaban portando, porque el padre sabía que los otros hermanos a veces se comportaban bastante mal, tenían ya bastante mala fama, actuaban de una forma agresiva muchas veces, entonces su papá desconfiando lo mandaba a él, y él, como era el preferido de papá, iba y le alcahueteaba todo a la vuelta. Los hermanos sabían perfectamente lo que pasaba, sin embargo, se repetía la historia. Pero los hermanos, al verlo llegar de lejos, empezaron a tramar en contra de él. Primero decían que lo querían matar, hasta que Rubén, el mayor de Lea, dijo, no lo matemos, no carguemos sangre sobre nosotros, vendámoslo como esclavo. Pasaban unos comerciantes de la ciudad de Madián, de la zona de Madián, y lo vendieron a su propio hermano como si fuera un esclavo. Estos egipcios llegaron al mercado el mercado de la ciudad donde estaba el faraón, y lo vendieron como un esclavo a José. Lo vendieron a Potifar, que era una persona muy clave. Él era capitán de la guardia del faraón. En el capítulo 39, 4 y 5 de Génesis, dice que Dios estaba tanto con José que Potifar lo puso a administrar todo en su casa y él no tenía de qué preocuparse, porque José se ganó la confianza de él y Dios lo prosperaba más que nunca. El problema vino otra vez. José no daba para más. Él había salido de ser un niño protegido y pasaba a ser vendido como esclavo, y cayendo en las manos de Potifar, él se ganó la confianza y lo puso a cargo de su casa. Su casa era tipo palacio, me imagino, porque era una persona muy relevante al lado del faraón. Pero como José tenía un buen físico, se ve que era muy lindo el muchacho. Y los muchachos lindos tienen problemas, a veces, por ser lindos. Y como José tenía este buen físico, la esposa del Potifar, como diríamos en Latinoamérica, le echó el ojo. Y empezó a perseguirlo, hoy diríamos que es acoso sexual, sí. Empezó a perseguirlo y le dijo, caballero, usted se tiene que acostar conmigo. Y él sabía que eso no estaba bien delante de los ojos de Dios. No quería ser infiel a Dios, ni quería ser infiel a su amo. Y se negaba y decía que no, hasta que en un momento ella intentaba forzarlo a él y él, dejando su manto caer, escapó, huyó para no meter la pata. Pero ella se quedó con su manto y ella, de la bronca, que él no aceptó este trato que ella quería tener con él, fue a su esposo y le dijo, mira,
ese que vos le tenés confianza, mira, se quiso abusar de mí. Y lo metieron a la cárcel. De hijo predilecto a esclavo vendido, de esclavo a administrador de Potifar, y de administrador de Potifar a prisionero, esclavo prisionero. No hay peor cosa que encima de ser esclavo prisionero. Lo echan a la cárcel de los prisioneros del faraón, pero también allí se ganó la confianza del jefe de la guardia y lo pusieron a cargo de los prisioneros y de la organización de toda la cárcel. ¿Qué tipo este? Es impresionante este José. ¿Cómo lograba ponerse de pie? Y fíjense que la frase que se repite en Génesis 39:23 es esta. Escúchela bien. Como el Señor estaba con José, el Señor nuestro Dios estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. ¿Por qué prosperaba todo lo que hacía José? Porque el Señor nuestro Dios estaba con él. Porque José jugaba con las reglas de Dios. Porque se comportaba como se tenía que comportar. Porque no se deprimía por ser todo eso que fue, sino que veía por el propósito de Dios y daba lo mejor. Estando en la cárcel, él interpretó sueños a un copero y al panadero de Faraón. Esto lo pueden ver en detalles más, yo se los voy a decir muy abuelo de pájaro, muy rápidamente. Interpretó un sueño al copero y al panadero del Faraón y les dijo al copero que si su sueño se cumplía, le hablara bien al Faraón de él y lo sacaran de ese lugar. Los sueños se cumplieron. Él lo interpretó bien. Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños. Pero el copero, el panadero, después no estuvo más. Faraón lo mandó a matar. Pero el copero, que volvió a trabajar con el Faraón, se olvidó de ayudar al que lo había ayudado a él. Y demoró 2 años más en darse cuenta de esto, el copero. Y fue cuando el Faraón tiene 2 sueños y nadie se los puede interpretar. Y el jefe de los coperos ahí dijo, ¡ay, pobre! Yo le dije que lo iba a ayudar, pero bueno, no importa. Mira, Faraón, yo cuando estaba allá me interpretaron, tráiganlo ya a mi presencia. Lo bañaron, lo afeitaron, le pusieron vestiduras nuevas y se lo presentaron al Faraón. Le dijeron, este hombre te va a interpretar los sueños que tuviste. Entonces el Faraón le contó sus sueños. Ustedes muchos lo conocen, saben la historia, ¿sí? 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas, ¿sí? Y con los fardos también. Había tenido 2 sueños y él le dijo, Faraón, es un sueño solo, el significado es un sueño solo. Eso significa que Dios te está advirtiendo que van a venir 7 años de mucha abundancia en Egipto, donde vas a tener que recaudar mucho grano y mucho alimento y almacenarlo, porque después vienen 7 años que se van a comer lo que almacenamos. Y si no lo hacemos, vamos a perecer de hambre todos. Entonces el Faraón lo miró y dijo, si Dios te lo reveló a ti, qué mejor que tú lo hagas a este proyecto. Yo te doy mi anillo de sellar con contratos. Bueno, este es un anillo cualquiera, pero él tenía uno de estos, ¿no? Te doy mi anillo y vas a ser el segundo después de mí. No va a haber nadie entre nosotros. Yo voy a seguir siendo Faraón, pero tú vas a tener toda la autoridad, todo el derecho. Mis cosas son tus cosas, pero por favor, salva a Egipto. Momento. ¿Cómo era? Y ahora era gobernador de Egipto. Qué impresionante. Cuando Dios quiere, ya está. Un instante, un chasquido de dedos
y ya está solucionado de parte de Dios. El faraón le dio su propio anillo. Le dio, no solamente su anillo, le dio a Asenat, que era una preciosura de chica, se la dio como esposa, se casó, y él, antes de comenzar el primer año de hambre, luego de los 7 años de abundancia, en el último año, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Fíjense que les cuento una cosa, la hija era la hija de Potifera, un sacerdote de una ciudad de On. Al primer hijo lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. ¿Cuánto habría sufrido que le puso a su primer hijo ese nombre? ¿Qué significaba eso? Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Repita conmigo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. ¿Otra vez? Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. ¿No les suena familiar? A mí me suena familiar. Al terminar los 7 años de abundancia, donde él usó toda su capacidad de administración que tenía, era un genio. José era impresionante la capacidad que tenía para organizar, para administrar, para hacer prosperar. Era algo que Dios le había dado a él. Él tenía capacidad para que las cosas se multipliquen. Lo que tocaba lo bendecía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Él hizo un sistema de que cada uno que tenía campo recogía la cosecha en esos 7 años y le daba un porcentaje de esa cosecha como un impuesto al faraón, y él almacenaba de todos los impuestos de todos, y juntó hasta que tuvo que edificar nuevos graneros porque no le entraban, y le decía a la gente: es demasiado, ya basta, ya alcanza, No, él seguía y seguía almacenando. Cuando comenzó el hambre, las personas empezaban a buscarlo porque se le acababa el grano. En esa época los animales los iban matando, se acababan. Y entonces él empezó a vender de los graneros a la gente de Egipto, pero a los alrededores todos estaban muriendo de hambre. Había hambruna en todos lados. Y también de otros lugares empezaron a venir a pedir, por favor, que les permitan comprar de lo que él había almacenado. Era tan hábil él que cuando la gente vino y le dijo: tú dijiste que nos ibas a salvar del hambre, nos estamos muriendo de hambre, lo único que nos queda es una tierra seca donde no crece nada y nos tenemos a nosotros mismos. Y él dijo: tranquilos, ¿ustedes tienen tierra? Yo les doy de comer tanto tiempo y ustedes me dan la tierra. Así que él, con este método, expropió los terrenos de todas las personas de Egipto y volvieron al faraón todas las posesiones, toda la tierra le terminó perteneciendo a él. Engrandeció tanto su reinado que el faraón, ¿cómo les puedo explicar?, le besaba los pies. Hizo prosperar todo de tal forma que se multiplicó. Al terminar estos 7 años de abundancia, comenzaron la escasez de alimentos. José comenzó a administrar lo que había almacenado, vendiendo el grano. Y al llegar el hambre a todos lados, también llegó a la casa de su padre y a sus hermanos. Y Jacob, viendo el hambre que estaba viviendo, manda a 10 de sus hijos a buscar comida a Egipto, porque él escuchó que en Egipto había. Y se dejó al hijo más pequeño en casa, a Benjamín, porque tuvo miedo de perderlo como una vez lo había perdido a José. Y mandó a sus otros hijos a Egipto. Y vamos a leer en el capítulo 44, 45 luego lo que pasa.
Cuando los hermanos de José llegan a buscar comida, ¿los atiende quién? José. Los que lo habían vendido, los que lo odiaban, sus propios hermanos. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a José. No se imaginaban que su hermano que lo habían vendido por esclavo de golpe era el gobernador y que manejaba todo lo del faraón. No les hubiese entrado en la cabeza, ni que lo hubiesen reconocido a plena vista. No hubiesen pensado que era, hubiesen dicho qué parecido que es tal vez. Pero él los trata con rudeza hasta que los acusa de espías a los hermanos. Los mete en la cárcel y luego, dejando a uno allí, les dice a los otros que vayan a buscar al menor, a Benjamín, para tenerlo ante su presencia. Al contarles ellos volviendo a su padre dijo, yo no le puedo entregar a Benjamín. Me voy a morir de tristeza si le pasa algo. Y no quiso enviarlos de nuevo, pero cuando el hambre apretó, los tuvo que enviar. Y fueron también los hermanos con Benjamín a presentarse adelante de él. José sigue haciéndoles la vida imposible y tratándolos con dureza, haciéndoles pagar ese dolor que ellos le habían causado. Hasta que en un momento se quiebra. Ordena a todos sus súbditos que salgan de la sala y les devela que era José. Y manda a buscar a su padre y a toda la familia para que vayan a vivir bajo su amparo, provisión, con el apoyo incondicional de Faraón. Después de haberse sacado la bronca con los hermanos que lo habían vendido, ¿cómo veía José esta situación? Fíjense que en Génesis 45, del 4 al 9, dice, cuando les devela quién es, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan. No se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Así fue que José llevó y ayudó a toda su familia hasta que su padre murió. Hola. ¿Cómo puede alguien tan rechazado, tan odiado, que pasó por etapas y dificultades tan grandes, cómo puede perdonar así? ¿Cómo puede alguien decirle a los hermanos que lo odiaban, que lo querían matar, que lo metieron en un pozo y después se les ocurrió venderlos como esclavo? Lo dieron por muerto, su padre estaba de luto, pensó que José no existía más. Le contaron al padre que se lo había comido una bestia del campo y que murió. ¿Cómo podía una persona que había sido desterrada, odiada, cómo podía llegar a ese punto? ¿De dónde sacó él esa fuerza? ¿De dónde sacó esa integridad? ¿De dónde? Porque yo la quiero.
volviendo al versículo, dice, yo soy José. Pagaría por mandar a alguien con la máquina del tiempo, con un celular, que le saque una foto a la cara de los hermanos. Me encantaría haberle visto la cara a los hermanos. No es que tenga maldad, pero era una situación un poco complicada. Sin embargo, él le dice, encima le dice, no se aflijan. Yo ya me afligí suficiente por ustedes, entre comillas le diría yo. Pero él no se lo dijo. Él le dijo, no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido. Lo vendieron. Lo trataron como de última, como un objeto. Se lo quisieron sacar de encima, borrarlo del mapa, que no aparezca más por nuestra vida. No queremos saber más nada de él, lo odiamos, lo envidiamos, no queremos que nuestro Padre lo tenga más al lado. No se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Cuando su papá se murió, ya habían llegado, les dieron una tierra, léanlo, es apasionante, los detalles también son apasionantes. Les dieron una tierra, la tierra de Gosén, que estaba un poco más al norte de Jerusalén, y él le dice, vayan ahí, echen raíz ahí, ese es su campo, el único que no se lo compraron. Les dieron de comer gratis, lo atendieron como si fuera de la familia de Faraón, pero cuando el papá murió, los hermanos dijeron, ahora papá ya no está más, capaz que ahora sí que, como papá no está, ahora mis hermanos se la van a querer cobrar. Entonces tuvieron miedo. Y en Génesis 50, 19 al 21 dice que él les dijo, sus hermanos vinieron y le dijeron, queremos ser tus siervos, no te preocupes, papá murió, pero nosotros te vamos a servir, no te preocupes, hacenos tus esclavos. Los hermanos. Y él les dijo, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Qué integridad que hay que tener. Qué integridad que hay que tener. Vamos a ver tres cosas, 3 puntos que yo quiero que saquemos como enseñanza hoy. En primer lugar, aceptar el proceso difícil por el cual estamos, el proceso difícil que estamos atravesando. Porque él no dijo, yo era el privilegiado, ahora soy esclavo, qué vida de porquería que me tocó ahora, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está Dios? Yo no leí nada de eso, yo les aseguro que me leí todo de nuevo y no lo encontré. Él no dijo así. Él aceptó ser hijo privilegiado, que le costó duro, porque la tuvo que pagar después, él mismo tuvo que pagar con vida de esclavo lo que le había hecho sentir a sus hermanos. Pero de todos modos, él aceptó ser hijo privilegiado, que lo aceptamos cualquiera, ser hermano envidiado le costó, ser hermano odiado le costó, ser esclavo, prisionero, gobernador de Egipto, vengador de su dolor, instrumento para salvar el hambre a Egipto y a su familia. Había un punto importante en todo esto. Él no tenía apoyada su identidad en la situación que vivía. Él era, por ejemplo, esclavo, pero él en su interior decía, yo soy un hijo de Dios, estoy esclavo, pero no soy esclavo. Mi identidad no es ser esclavo, mi identidad es ser hijo de Dios. En este momento,
estoy esclavo. En este momento, la esposa de Potifar me agarró bastante cólera porque ya saben, y estoy preso injustamente, pero yo no soy prisionero, soy un hijo de Dios que está preso en este momento. Él no dejó que su identidad se vaya modificando según la situación que vivía, sino que él apoyó su identidad en Dios. Y cuando nosotros apoyamos nuestra identidad personal en Dios, no hay situación que sea demasiado difícil, porque sabemos que esa situación no está diciendo lo que yo soy. Dios dice lo que yo soy, su hijo, su hija. Entonces es importante que rescatemos esto de lo que José nos deja como enseñanza de vida. Yo no soy lo que estoy viviendo. Yo no soy huérfano, estoy huérfano, soy hijo de Dios. Yo no estoy esclavo, yo no soy esclavo, estoy esclavo, pero el Señor me va a hacer libre. Cambiemos la forma de pensar. No nos sometamos a la situación en la que estamos en nuestra identidad, sino aceptemos la situación. Y el punto número 2 es dar en cada paso lo mejor, aún siendo esclavo. No dejarme al abandono ni compadecerme de mi situación, sino buscar en todo momento ser de bendición a otros, cumplir el propósito por el cual Dios permite que viva lo que vivo y dar lo mejor de mí. Y lo mejor de mí es el Espíritu Santo que vive adentro mío. Lo mejor de mí es Dios que vive en mí. Y yo tengo que aprender a dar a Dios que vive en mí. Dar en cada situación que paso, darlo a Él. Dar a Dios mismo. Yo no puedo consolar a alguien que perdió a alguien, pero le puedo dar el consuelo que Dios me dio una vez a mí. Yo no puedo hacer milagros, pero Dios los puede hacer. Yo no puedo cambiar situaciones de la gente, pero yo puedo dar el amor de Dios y ese amor va a transformar el sentimiento que esa persona tiene con la situación que está viviendo. ¿Me explico? Eso aprendo, eso aprendemos, eso podemos aprender de José. José fue eficiente en la casa de Potifar, se ganó la confianza. Fíjense, ¿qué les puedo decir? Yo soy esclavo. Y José dijo, caballeros, soy esclavo, no hay ningún problema, seré el mejor esclavo. ¿Quién dijo algo así alguna vez? Yo no lo hubiese dicho. Yo dice, soy esclavo. ¿Cómo llegué acá? Y mirá, yo estaba en la casa de mi padre y me amaban. Y mi padre me hizo una túnica de mangas largas con colores que solamente tiene la gente de la nobleza. Y mis hermanos me envidiaban y todos me amaban y era el protegido. Y ahora mirá lo que soy. Yo capaz que reaccionaba así. No sé, a lo mejor usted es una persona mucho más brillante, pero yo hubiese dicho cosas así. Sin embargo, él dijo, ajá, esclavo, ahí voy, el mejor esclavo. Y por eso se ganaba la confianza. Y donde caía bien. Como gato, caía parado. En todo lugar donde caía parado. Caí, pero me levantaré, dice la Escritura. Y él debe haber pensado así. Yo, esclavo, no importa, el mejor esclavo, ya van a ver. Y brilló como esclavo, tanto que lo pusieron a cargo de cosas y cayó y mintieron sobre él, lo engañaron, lo metieron en la cárcel y en la cárcel, podría haber dicho yo encima de esclavo, termino siendo prisionero, cualquier cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere Dios de mí? Podría haber empezado a hacerse preguntas y existencialmente preguntarse quién es Él y por qué y no sé qué, pero no gastó energías en eso, porque él sabía que era hijo de Dios. Su identidad estaba puesta en Dios y él hizo lo mejor de cada situación que le tocó vivir. De cada situación que él vivió, sacó lo mejor de sí, entregó lo mejor de sí. Brilló en Potifar en su casa, brilló en la cárcel. Él era uno de los que estaban en la cárcel, pero le vieron tanto brillo que Dios le dio capacidades, que lo pusieron a organizar la cárcel.
¿Aló? ¿Cómo puede ser? Él no era el que estaba ahí porque... Sí, pero él dijo, no importa, vamos a brillar. El mejor esclavo, caballeros, aquí estoy. El mejor prisionero, aquí estoy. Voy a dar lo mejor de mí. Uy, estoy hablando muy rápido. ¿No? ¿Está bien? Perdón. Es que me entusiasmo. Se esforzó por ser buen esclavo, buen prisionero, ganarse la confianza del principal de la cárcel. Usó sus capacidades de interpretar sueños, dada por Dios, para bendecir a otros. Fíjese que estando en la cárcel, él podría haberse deprimido, porque las tenía todas para deprimirse, ¿o no? Las tenía todas, juntó cartón completo. Se compró todos los números de la rifa, todos, le iba a tocar seguro. Pero no se deprimió. Él hizo lo mejor de eso. Inclusive usó las capacidades que Dios le daba para los que lo rodeaban. Y él, en vez de autocompadecerse y decir, pobre yo que estoy acá, no sé qué, no, él dijo, ¿qué pasa? Vos tuviste un sueño, ven y Dios me va a revelar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu sueño? Y se lo reveló y se lo dijo y quería bendecir a otros. Y donde estaba era sal, era bendición, era prosperidad. Lo que él tocaba le funcionaba y aunque esté muerto vivía, porque la bendición de Dios estaba sobre él, porque él jugaba con las reglas de Dios. Su capacidad de administrar y organizar. Él no se daba por vencido, ni se tiró al abandono, se limpió de rencores. Le duró un ratito, ¿no? Y es humano. Le duró unos días. No sé cuánto habían demorado los hermanos en ir de nuevo a la casa del padre y volver, hasta que el padre le dijo no vayan, después se murió de hambre y volvieron. Le duró la bronca un ratito, pero es humano. Y en un momento reaccionó y perdonó de veras. ¿Saben qué es el perdón? El perdón es renunciar al derecho que tenemos de hacer justicia. Él renunció al derecho que muy bien tenía de hacerle pagar a los hermanos lo que ellos habían hecho con él. Él renunció a ese derecho porque quiso que se cumpla lo que Dios había planeado y puso primero el plan de Dios antes de su egoísmo personal. Me trataron mal, me hicieron, que no, era todo así y ahora yo. Y nosotros a veces somos el ombligo del mundo, creemos que lo somos. Y alguien nos hace algo y todo gira alrededor de nosotros. Y no pensamos que se trata de un plan de Dios, que yo tengo que cumplir porque para algo nací. Y yo puedo guardar rencor y quedarme así toda una vida. No se los recomiendo porque no llegamos a ningún lado. Seguimos alrededor nuestro y nada más que a nuestro alrededor. Cuando perdonamos, renunciamos al derecho que teníamos de devolverle al otro lo que me hizo. Pero miren cuánto se gana. Dio en cada etapa lo mejor de sí para cumplir con el máximo de las expectativas que Dios tenía para con él. Por eso Dios lo eligió. Sabía que iba a ser fiel. El último punto, el primero era aceptar el proceso difícil, el segundo era dar en cada paso lo mejor de sí, dar en cada etapa difícil lo mejor de sí. Y el tercero era confiar que Dios transforma. Confiar que Dios transforma. Desarrollar la confianza en el Señor sabiendo que en cada situación Dios actuará con su mano transformadora, ayudándonos a crecer espiritualmente, a madurar, a no tomar lo que nos hagan de forma personal, sino, y guardar rencor así, sino ver cada situación como una oportunidad para tener fe en que Dios va a transformar esa situación que se ve como negativa para bien, porque la Biblia dice que a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. ¿Ayudar a bien? ¿Qué pasa a ser esclavo? ¿Ayudar a bien?
Sí. La confianza en ese paso hace que yo no ponga mi visión en la esclavitud, no ponga la visión en lo que me pasó, en los odios que me tuvieron. Porque si usted y yo ponemos nuestros ojos, fijamos nuestros ojos en lo que la gente nos hizo, estamos fritos. No tenemos futuro espiritual. No vamos a ver el propósito de Dios. Vamos a vernos a nosotros mismos. Vamos a atendernos a nosotros mismos. Y vamos a vivir una vida reflectada solamente en el espejo. Quiero dejarles, para terminar, nuevamente el versículo de Génesis 50, 19 al 20. Cuando él le dijo a sus hermanos, muriendo su padre: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Él lo había entendido bien y lo puso en la práctica. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Aceptó el proceso difícil. Es verdad que ustedes me quisieron hacer mal. Con eso les quiso decir, tampoco soy tonto. Es verdad que me quisieron hacer mal. Pero Dios transforma ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Si usted y yo queremos decir una vez esto, tenemos que creer que Dios transforma la situación más difícil de la vida en un crecimiento espiritual para nosotros y una bendición. Yo quiero pedirle a Dios que me dé la entereza que tenía José. Viviendo semejantes cambios de situaciones de vida. Yo hubiese ido hoch und runter, como decimos en alemán. Hubiese ido con la situación para arriba y para abajo y me hubiese sentido bien como hija privilegiada, mal como esclava, bien como en la casa de Potifar me tienen ahí arriba como el que organiza, mal cuando la esposa me tira a la cárcel. Yo hubiese ido así, no quiero eso. Y no lo deseo tampoco para nuestra congregación. Deseo que aprendamos de estos últimos capítulos de Génesis que tienen tanta riqueza. Deseo eso, que aprendamos esa integridad, que aprendamos a aceptar cada proceso difícil que tenemos que vivir, por más difícil que sea. Pase lo que pase, dice la canción, ¿no? Que a veces cantamos. Y la cantamos con tantas ganas, pero ¿saben lo que cuesta cantarla a veces? Pero no nos vamos a tener lástima nosotros mismos, porque no estamos llamados a eso. Estamos llamados a dar en cada paso lo mejor, a buscar oportunidades para servir. Si cae alguno de ustedes, Dios no quiera, pero si caemos en algún momento al hospital por alguna pequeña cosa que tengamos, no digamos, Dios, yo te sirvo y mira lo que me pasa a mí, ¿sí? Si no, miremos a los costados, a lo mejor le tenemos que interpretar el sueño a alguno. O a lo mejor tenemos que orar por alguien que está al lado. Nosotros estamos circunstancialmente ahí, pero no somos enfermos. Estamos enfermos, somos hijos de Dios. Mi identidad está pegada a la de mi Padre que es Rey. Mi identidad está pegada al Señor. Y el Señor todo lo puede. Entonces lo que yo vivo no es que lo estoy viviendo porque Dios no pudo salvarme. Y me falla automáticamente la fe. Sino que lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo para aprender, para bendecir a otros en ese lugar, para avanzar, para perdonar, para renunciar al derecho que tenía de decirle a aquel, usted hizo esto y me dañó y mi alma y estoy herida y ta.
me lo ahorro, me ahorro el tiempo, me ahorro la energía que iba a gastar en eso y uso la energía para interpretar sueños, para bendecir a otro, para orar por otro, para ofrecerle a un compañero de trabajo que está en un momento difícil. ¿Puedo orar por ti? Discúlpame que yo sea así, pero yo confío en Dios y como Dios me ayuda tanto, me encantaría que te ayude a ti también. ¿Puedo orar por ti? Usar cada situación de la vida para bendecir a otros. Pensar en otros hace que nos olvidemos de lo que siempre estamos pensando en nosotros mismos y ese egoísmo nos vuelve locos. No es el plan de Dios. Dios no pensó en que seamos egoístas y así somos felices. Eso lo dice la tele. La tele dice, piensa en ti mismo porque nadie va a pensar en ti. Dios pensó en nosotros. ¿Cómo que nadie va a pensar en nosotros? Dios pensó en mí. Los hermanos de la congregación pensaron en mí. Y si no pensaron, lo van a aprender. Porque tienen que empezar a aprender a pensar en el otro. Pero no me voy a dejar someter mi identidad a esto. Mi identidad está en Dios. Y les voy a recordar el pasaje que decía y volvía a decir la frase del millón de hoy. Como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. Como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. ¿Usted quiere prosperar? Si me dice que no, le digo que es masoquista. Todos queremos prosperar. Todos queremos que cuando iniciamos un proyecto, hacemos algo, funcione, que nos vaya bien. Pero para que nos vaya bien, tiene que estar Dios con nosotros. Y para que Dios esté con nosotros, tenemos que jugar con sus reglas, tenemos que amarlo, ser sus hijos, tener su genética, su ADN, reaccionar como Él reacciona, amar como Él ama. Y así, parecernos un poco más a José primero, pero en especial al Señor Jesús. Yo los invito a que cuando se reúnan en su red, hablen de esto, le saquen más jugo, oren por esto, pidámosle unidos al Señor. Señor, haznos como José, eficientes, prósperos, sanos, limpios. Que podamos perdonar lo que no perdonamos hace 20 años. Que podamos superar eso, que sepamos quiénes somos, que tengamos nuestra identidad bien puesta como hijos del Rey. Cuando yo pienso que soy hija del Rey y vienen problemas, digo, bueno, el Rey quiere que madure. Está bien, porque las princesas a veces estamos muy malcriaditas. Y cuando nos agarra un problema tenemos que entender que tal vez no nos portamos del todo bien o necesitábamos ese problema para avanzar. Son muchas cosas las que pueden venir, pero aprender a que en esa situación yo no soy el pobrecito, soy el que tiene que bendecir a otros. Eso hacía él. Él no estaba en el problema y le decía a todos los demás, tengo un problema, y todos venían y lo consolaban porque él lloraba. Él estaba en el problema y él en el problema bendecía a otros. El mundo del revés es el mundo del Señor. Es el mundo del revés. No funcionan las cosas como en otro lado. El que sufre usa ese sufrimiento para bendecir a otro. ¿De dónde lo sacaron a este José? Del reino de Dios. A él se le pegó lo que Dios quería que se le pegue en su personalidad. Y él terminó siendo un instrumento muy útil y ojalá una inspiración para nosotros y para modelar nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestra vida como hijos de Dios. Señor, a ti damos la gloria y la honra y tu pueblo aquí se levanta, Señor, para rogarte que nos hagas como José. No permitas que cuando nuestros pies pisen el agua nos hundamos, sino que cuando estemos en momentos que tú mismo nos estás llamando, no digamos ¿por qué me llamaste arriba del agua si no puedo flotar? Sino que digamos yo sé que hay un propósito en el agua. Haznos con la entereza espiritual y la integridad de este hombre que era un hombre, pero quiso agradarte
y tú estabas con él. Señor, yo te pido que tú estés con todos nosotros y que multipliques esto que vivió José con nosotros, que en la empresa donde estemos, que podamos hacer prosperar esa empresa, que donde caigamos y tengamos alguna dificultad, en ese lugar podamos ser de bendición a otros, así caigamos en el hospital o en un lugar de dificultades o donde estemos, en la situación en la que estemos, nuestro ánimo no dependa de la situación, nuestra identidad no dependa de la situación, sino que dependamos de ti. Prospera el camino de los que te seguimos. Ayúdanos a bendecir aún en las dificultades. En nombre de Jesús. Amén.